quiero hablarles en esta mañana de cómo reclamar o demandar sus derechos en oración. Levanten todos su mano y diga: demandar mis derechos en oración. Yo quiero que vayamos todos a la palabra en un minuto, pero quiero hablarles estos tres principios de la palabra de Dios. Primero, el hombre, la oración es lo que le da legalidad o permiso a Dios para que interfiera en los asuntos de los seres humanos. Porque Dios le dio la autoridad al hombre, y Dios, como se la dio al hombre, pues Dios dijo: bueno, yo quiero que el hombre, no voy a hacer nada en la tierra sin el acceso que el hombre me dé. Dos, la oración es para traer el cielo a la tierra. Tres, la oración es mantener la palabra de Dios al hombre, lo que Dios le prometió, eso Dios lo va a hacer. Y la oración es darle, el hombre dándole licencia para que el cielo intervenga en la tierra. Eso es lo que es. Eso no es más que otra cosa que si usted quiere que Dios intervenga en sus asuntos. Para que entienda un poquito, quiero hablarles de lo que es la oración. La oración es uno de las prácticas menos entendidas en la iglesia. Número dos, debe ser una de las prácticas más disfrutadas en la iglesia. Pero cuando la gente no entiende la oración, comienza a parar de orar. Por eso no valora la oración. Yo valoro la oración porque es el medio que yo desarrollo intimidad con Dios. La oración no es una opción, es un mandamiento. Dijo Cristo: cuando oréis. No dijo si oráis, dijo cuando oréis. La oración es una experiencia de cada creyente. Es la menos practicada en la iglesia. Dos, son las reuniones donde menos gente hay en la oración. Y la razón de eso, se ha relegado eso a unos pocos intercesores. Se ha relegado eso a unos pocos intercesores, porque creemos que la oración es de esos pocos, de los que tienen el don de intercesión. Y en la Biblia no existe don de oración. La Biblia nos manda a todos los creyentes a orar. Y usted no ora porque es un don. No, todos, diga todos los creyentes. No es un llamado especial para un grupo especial. Y la razón que la gente para de orar es porque paró de ver resultados. Eso mismo me pasó a mí. Yo oraba, pero llegó un momento que yo dije: no, el tiempo que yo oro no es equivalente a los resultados que yo tengo. Y eso me puso a pensar. Entonces, tres preguntas, y usted quiero que lo anote. La primera pregunta, see if you can tell the nets to come in. Tres preguntas. Cuando no hay resultados en la oración, la primera pregunta: ¿es un problema de Dios? ¿Es un problema suyo? ¿O es un problema de cómo usted ora? Ustedes me escucharon, digan amén todos. Una vez más, los que están en las casas, etiquete a alguien, envíale, dile, conéctate. Esto usted lo necesita. Y mire lo que dice acá. Entonces, sin la oración, cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, pues necesita de usted para hacerlo. Alguien dice: pero Dios lo puede hacer soberanamente. Sí, pero Dios decidió que cada vez que va a invertir en la tierra o va a hacer algo, interferir, dice: lo voy a hacer por medio de seres humanos. Si Dios va a salvar su familia, Dios quiere usarte a ti para que interceda. Si Dios quiere sanar a alguien, Dios te va a usar aquí para que ore, porque Él quiere intervenir de esa forma.
Ahora, cuando yo digo, yo miraba los resultados del tiempo que oraba y los resultados y el tiempo no iba. Y Jesús me mostró en la palabra, el Señor, este patrón. Y esta es una llave. Que oras con Dios, si todas sus oraciones están siendo efectivas, oras con Dios, se le harán minutos con los hombres. Una persona allá. Yo quisiera más grande allá, más alto, como la iglesia avivada. Oras y terabasha. Oras con Dios. Yo estoy viviendo, trabajando, buscando que las horas que gaste con Dios o que invierta con Dios, porque no son gastadas, son invertidas, que con los hombres sean minutos. Le explico. Jesucristo va caminando, va a un féretro en una caja, se le acerca, toca el féretro, se levanta. Llega allá, le traen los panes y los peces, no hay comida, hay 15,000 personas. Los da gracias, le tomó fracción de segundos. Gracias, Señor. Llega donde Lázaro había muerto 4 días, apestaba. Y dijo: Señor, gracias porque siempre me oyes. Levántese. Fracción de segundos. ¿Cuál era la clave? La llave o el secreto era las horas que gastaba con Dios y se apartaba a orar. Lucas capítulo 5 verso 17, Lucas capítulo 6 verso 12. Y se apartaba al monte a orar. Marcos capítulo 1 verso 23 al 26. Y se apartaba, y en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Entonces quiero que vea el verso 17, cómo su vida de oración se le hizo minutos con los hombres. Verso 17: y descendió y detuvo en el lugar llano, y los discípulos venidos, y dice al final, y dice: y para ser sanados de sus enfermedades. Verso 18. Si lo lee el 18, y todos los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Toda la gente era sanada. Toca un muerto y le toca fracción de segundos. Toca un ciego y le toca medio segundo. Pero antes se le había pasado toda la noche orando. What does that mean? Hoy en día nos pasamos horas con los hombres y minutos con Dios. Por eso no estamos viendo resultados. Entonces sigue el patrón. Si estás horas con Dios, esa consejería y liberación de 5 horas se te va a volver 20 minutos, 15 minutos. Más alto. Why? Because él entendió que la prioridad de él era ministrar a Dios, no a los hombres. A Dios primero. Y cuando salía de ministrar a Dios, cuando salía a los hombres, decía: sé sano, levántate de los muertos. Pa. Estamos acá, déle ese fuerte ese aplauso. Horas con Dios se le van a hacer minutos. Horas con Dios se le va a hacer 1 minuto para que le den tu contrato. Horas con Dios se te va a hacer 1 minuto para que toda tu familia, cuando le hablen de Cristo, se convierta. Ayúdeme. Entonces hoy nos pasamos ocupados con gente y buena cosa hacemos, pero no le damos la prioridad, las horas a Dios. I wish I can hear an amen on that. Ok, esta es la introducción para hablarles a Filipenses capítulo 4 verso 6.
Entonces tenga esto en cuenta. Reclamando, demandando nuestros derechos en oración. Dígame a esa palabra. Vamos a demandarlo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6 en adelante. Por nada estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas? No los oí acá. Levante su mano. Dile a que está al lado, por nada es nada. Dice que esté afanado. Y la palabra afanado significa, oído, preocupado. Significa estresado. Significa consumido por los quehaceres de la vida. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a beber? ¿Qué va a vestir? Y que su mente esté consumida en esas cosas. Y dice, por ninguna de esas cosas estén preocupados, afanados, estresados. Y cuando quiera venir el estrés, hagan lo siguiente: presenten, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, al final con acción de gracias. Ok, aquí viene todo, aquí viene. La palabra peticiones es un término legal. La palabra petición es un término legal. Petition is a legal term. Es un término legal. Diga legal. Ok, en otras palabras, cuando usted va a hacer una petición, ya no se va a presentar a Dios como un mendigo, sino va a ir pidiendo, demandando derechos. Petición dice, sean conocidas vuestras peticiones. Si te preocupa la casa, dice, tráeme, demanda. Yo le digo a la gente, yo siento cuando no están poniendo demanda en la unción y en el manto que yo cargo. Si usted está cerrado en su espíritu, usted no está poniendo demanda en lo que cargo de Dios. Lo mismo en la oración. Cuando usted no pone demanda al cielo. Dice petición, digan todos petición. Petición es una petición legal, es un término legal, digan todo legal. Entonces pegal es una petición, significa demanda en el cielo, digan todo en el cielo. Lo mismo la palabra pedir. La palabra pedir, anote, significa poner demanda en algo que ya está expirado. Todo lo que pidieres orando, ¿por qué ya está expirado? Porque ya Cristo lo pagó. Entonces la oración está basada en que vamos a pedir peticiones a Dios, pero nos estemos seguros que le vamos a pedir esa petición es una demanda. ¿Basado en qué? ¿Cómo usted se atreve, apóstol, decir que demandemos al cielo? Bueno, mire esto. Jesucristo en la cruz nos dio derechos. Se quitó sus derechos para darnos sus derechos. A la cruz entonces está basada en dos cosas: en la justicia de Dios con nosotros. Dice que fuimos justificados. La palabra justificado significa que fuimos declarados justos. Fuimos declarados como que si nunca hubiésemos pecado. Pero después de eso pecamos, sí. Pero vamos a la sangre, nos limpia, somos justos otra vez. Está basada en que legalmente, estamos hablando en términos, basa usted. Entonces, el estar delante de Dios justificado nos da a nosotros, oído, derechos. Es más, un justo, un cristiano justo significa uno que camina en rectitud delante de Dios.
Y la palabra rectitud significa alguien que fue justificado por Dios, donde le dijo: eras pecador, te merecías el infierno, pero porque creíste en mi Hijo Cristo, yo te justifico y ahora te declaro justo en rectitud delante de mí. Ahora, ahí Dios nos dio sus derechos. Los ciudadanos americanos tenemos que demandar nuestros derechos. En el cielo también allá es nuestro país, y allá nosotros demandamos nuestros derechos. ¿Basado en qué? En la justicia. Y dos, basado en que usted haga sus responsabilidades como hijo. La palabra Laodicea, esa es la iglesia del último tiempo, significa los derechos del pueblo. Entonces mucha gente demanda derechos, pero no ha hecho su responsabilidad. Sí, pero Cristo me justificó. Ahí fue el principio. Ahora viene un caminar con Cristo, que en el camino nos hemos salido de la justicia. ¿Cuántos de ustedes le han fallado a Dios? Todos. Entonces en ese momento nos salimos, pero nos arrepentimos, vamos a Dios y nos corregimos, volvemos otra vez al camino de la justicia. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es nuestra responsabilidad como hijos. Entonces, basado en eso, tenemos derechos. Levanten todos su mano y diga derechos. Dígalo fuerte. Derechos. Entonces vamos ahí otra vez. Y dice: yo quiero que usted pidan delante de Dios y pidan su derecho en toda oración y súplica. En otras palabras, demanden lo que son sus derechos. Entonces, la sanidad, ¿basado en qué? Basado en la justicia que Cristo me dio en la cruz. Y dos, basado en que usted cumpla su responsabilidad como hijo. ¿Ustedes me entendieron? ¿Basado en qué? En la palabra de Dios. En la palabra. Nosotros oramos primera de Juan capítulo 5 verso 14, y dice: si oramos, esta es la constitución del reino de los cielos. Esta es la constitución, la palabra de Dios. Todos digan la palabra de Dios. Dígalo fuerte. Entonces, exijamos nuestros derechos cuando hayamos hecho nuestra responsabilidad. Exijamos nuestros derechos a la cruz, porque Cristo nos justificó. Tenemos derechos ahora, no porque nosotros no ganamos el derecho, sino que Cristo nos dio esos derechos. Y ahora, porque somos cristianos responsables, hijos de Dios responsables, Dios nos va a dar nuestro derecho. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme, aquí está la constitución del cielo. Aquí vamos a pedir. Nosotros contratamos abogados para que nos representen delante de una corte, porque ellos conocen la ley. Ellos estudiaron 5 y 7 años para aprenderse la constitución. Entonces nosotros le pagamos para, usted le dice el caso cuál es, y ellos vienen y dicen: el caso está en la sección 2, sección 3. Y entonces dice: vamos a ir a la corte a pedir nuestros derechos, a demandar nuestros derechos. Por eso le pagamos a los abogados, para que nos representen para demandar nuestros derechos. No sé si están acá ustedes. Dije, no sé si están acá. Esto se va a poner bueno, porque entonces viene y dice, primera de Juan dice: por esta es la confianza que tenemos en Él, que si alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está la constitución, verso 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones, que tenemos las demandas legales que le hayamos hecho. Yo me voy a dar un aplauso solo porque usted no me ayuda. Tenemos las demandas legales que hayamos hecho. En otras palabras, la oración no es mendigar, la oración es demandar. Para muchos la palabra demanda es orgullo, es arrogancia. Primero, esos derechos que estoy demandando no me los gané yo, ni hubiera podido ganármelos nunca. Esos derechos el Señor nos dio. Y dos, a los que
fueron hijos, les dio derecho de ser hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos derechos como hijos, como ciudadanos del reino de Dios. Tenemos, y ahora ¿qué hacemos? Con esos derechos tiene que ir a demandar la corte al cielo, a demandar lo que es correctamente suyo, demandar lo que es justamente suyo. No mendigue más. Dije, no mendigue más. No mendigue más. Demande. Dios dice, hazme, demándame y recuérdame, basado en la palabra, recuérdame lo que yo te prometí.